que hasta el día de hoy la seguimos recibiendo y estudiando. Abramos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a darle continuidad a nuestra enseñanza sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre estos 66 libros que nos vino del cielo para beneficio de nuestras vidas. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 13 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dios bendiga su palabra. Señor, llegó el momento tan anhelado para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestras vidas. El momento, Señor, en que tú tengas que enseñarnos más de tu palabra. El que debe demostrarnos más, Señor, de las enseñanzas preciosas que tenemos en este sagrado libro. Hemos cantado himnos, coros, hemos alabado tu nombre. Y ahora, Padre Santo, danos el alimento, danos ese pan del cielo, ese maná que tanto necesitamos, Señor, en medio de un mundo eclesiástico decadente. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que nos resta a aprender más de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Como dice Juan 16, versículo 13, 14 y 15, que tú dejaste al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Guíanos, Señor. Y no solamente danos el conocimiento, sino danos a ser valientes, Padre bendito, para poner en práctica todo el consejo de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Haciendo un repaso rapidísimo, 66 libros, 1189 capítulos, 31.163 versículos, y hay que aprenderse toda la Biblia. Tenemos 5 libros de la ley, tenemos 10 libros históricos, tenemos 5 libros poéticos, tenemos 17 libros proféticos, divididos entre mayores y menores. En el Nuevo Testamento, la división de él es los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, y así sucesivamente las cartas paulinas, que son 14 cartas paulinas. Pero también tenemos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Y ojalá, hermanos, que de esta manera técnica nosotros podamos exactamente manejar la palabra del Señor. Este libro es la palabra del Señor. Y entonces, de esta manera es como nosotros necesitamos conocer técnicamente cómo se divide la palabra del Señor. No olviden, hermanos, que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Como dice 2 de Pedro capítulo 1, que el Espíritu Santo inspiró a todos los hombres. 40 escritores, 40 personas en diferentes tiempos y épocas Dios utilizó para darnos todo el consejo de la palabra
del Señor. Y ojalá, hermanos, que nosotros lleguemos en un día determinado a amar este libro. Si yo pregunto que si amamos este libro, todo el mundo diría, sí, amo este libro. Pero no estamos enamorados de este libro. Si ponemos el celular a la par de la Biblia está en menor importancia para nuestra vida. Pero cuando hablamos del celular, tiene una importancia tremenda que nos tiene cautivados, nos ha estado esclavizando. El jueves anterior, hermanos, estábamos hablando de que la Biblia hay que comerla, hay que disfrutarla. Vamos para ahí a ese pasaje, por favor, de Apocalipsis capítulo 10, para recordar este pasaje, por lo menos. No olviden que la Biblia es el alimento de nuestras vidas. Así como comemos 3 tiempos de comida, otros harán 4 tiempos, 5 tiempos. Realmente, hermano, que esto va a determinar cuán robustos espirituales seamos o cuán flacos seamos espiritualmente. Pero es triste y lamentable que no todos tienen ese deseo de saborear, de comer, de digerir, de poner en práctica el consejo de la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 10, dice el versículo 8 en adelante, ya lo hemos visto el jueves pasado, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hay un efecto tremendo. Cuando usted y yo, hermanos, tomamos la palabra del Señor, la saboreamos, la digerimos. Sin lugar a dudas, la palabra del Señor, como decía el jueves pasado también, sirve como un espejo. Y el espejo exactamente nos enseña cómo está nuestro ser. Y cuando vamos a la palabra del Señor y comienza la Biblia a marcar las pautas donde nosotros tenemos que andar y andamos en sendas incorrectas, obviamente que este es un trago amargo. Que la Biblia comience a regular mi vida, que la Biblia comience a decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Yo creo, y siempre lo he dicho, hermano, ¿para qué necesitamos pastores si tenemos la Biblia? Si todos los hermanos en su hogar leyeran la Biblia, comieran la palabra del Señor, degustaran el consejo de la palabra de Dios, se convirtieran de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. A veces pienso, humanamente hablando, no estoy en contra de lo que dice la Biblia, pero si todos tenemos la Biblia, todos tendríamos que cambiar de acuerdo y acorde como lo dice la palabra del Señor. Es increíble. Todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Y hermano, no se trata de, cuando se habla de alimentarnos de la palabra del Señor, no se trata de agarrar un capítulo, no se trata de agarrar un libro y leerlo y leerlo y leerlo. No, tenemos que meditar, tenemos que deleitarnos, tenemos que sentir la misma presencia de Dios cuando nosotros abrimos este libro. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos tener este interés en nuestra vida. Todos los días necesitamos leer la Biblia. Todos los días necesitamos darnos un bañito a través de la palabra del Señor. Todos los días necesitamos, hermanos, hacernos un examen antes de cerrar nuestros ojos e ir a descansar. Decirle al Señor, como dice el salmista del Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
La realidad, hermano, por eso es que desde los púlpitos se debe de predicar lo que dice la Biblia, no los conceptos, no la filosofía humana, no lo que dice un pastor muchas veces con tantas peroratas. Lo que necesitamos en nuestras congregaciones es que se nos hable todo el consejo de la palabra del Señor. Dice Hechos, capítulo 20, y esto es interesante, hermanos, esto es lo que necesitamos en cada púlpito, que se nos enseñe la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, ¿sí lo tiene? Dice el versículo 27. Hechos capítulo 20, el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice la Biblia? No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Necesitamos normarnos a través de la palabra de Dios. En nuestro libro de fe, en nuestro GPS, en nuestro mapa, en nuestra brújula. Por eso es que necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra del Señor. Y ojalá que lo estemos logrando. Ojalá que lo estemos saboreando. No es asunto, hermanos, como dije hace ratito, de abrir la Biblia, leer un capítulo, pero no estudiarlo. Es al revés. Necesitamos que el Espíritu Santo hable a través de su palabra a nuestras vidas. Ojalá que podamos lograrlo. Ahora, la Biblia no tiene que ser adulterada ni alterada. En la actualidad hay demasiadas versiones. No sé, hace unos tiempos atrás dijeron que iban a abrir iban a crear una Biblia para los homosexuales. Y necesitamos entender, hermanos, de que no debemos alterar el consejo de la palabra del Señor. Los políticos la utilizan para sus fines funestos. Cristianos o pastores que utilizamos la Biblia muchas veces para esclavizar a los hermanos. Incorrecto. Usamos algunos versículos para tratar de ganar interés para nosotros mismos. Y esto no es posible de esta manera, la palabra del Señor. No debemos, hermanos, alterar la palabra del Señor. Necesitamos tomarla, comerla, alimentarnos tal y como ella está escrito. Ahora, entendemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Nosotros no sabemos hebreo. Todo el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos fue escrito en griego. Pues no sabemos de griego. Pero alguien tradujo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento a nuestro léxico, a nuestro español, para que nosotros podamos comprender el consejo de la palabra de Dios. Pero nosotros no debemos alterar, ni añadirle, ni quitarle a la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué manera yo lo puedo hacer? Bueno, dicen los hermanos, la Biblia dice esto y no importa lo que diga, pero yo sigo haciendo lo que yo quiera. Ya lo está alterando. Ya está cambiando el concepto. Y aunque no nos guste y aunque tengamos que quitar muchas cosas de nuestra vida, necesitamos, hermanos, ser honestos delante de la presencia del Señor, no alterar la palabra del Señor. Veamos algunos versículos para que lo disfrutemos. Vean lo que el consejo que establece la palabra del Señor. Deuteronomio, por favor. Vamos al Deuteronomio y van a ver ustedes lo que exactamente dice la palabra del Señor. Y ojalá que podamos no alterar lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 2. Dice así la palabra del Señor. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
Clara, rotundamente, la palabra del Señor dice esto. Mire, por eso a mí me disgusta cuando yo escucho a algunos predicadores que dicen, es que yo creo, es que yo pienso, es que tal vez con posibilidad, con argumentos. Esto es tratar de alterar el consejo de la palabra de Dios. Hay algunas cosas en la Biblia que no son fáciles de entender, yo lo acepto, pero la mayoría de la palabra del Señor, hermano, es fácil de entenderla. Y más cuando tenemos una relación correcta con el Espíritu Santo, sí podemos entender lo que dice la palabra del Señor. El problema es que muchos de nosotros andamos buscando textos que nos ayuden, que nos digan que lo que estamos haciendo es correcto delante de la presencia del Señor. Nunca debemos de alterar lo que establece la palabra del Señor. Ese concepto de los hermanos que dicen el Antiguo Testamento es para Israel, para la iglesia, nada tiene que ver. ¿Será cierto eso? No, toda la palabra del Señor tiene que ver. Piense usted que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Claro que hay una unión maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Pedro, o 2 de Timoteo capítulo 3, para recordar las palabras del apóstol Pablo. No debemos alterar lo que dice la palabra del Señor. Alguien pregunta entonces, ¿eso es pecado, pastor? Claro que es pecado. ¿Eso es grave, pastor? Claro que es grave. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 15 en adelante, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo era un judío. El apóstol Pablo manejaba de una manera maravillosamente el Antiguo Testamento. Si ustedes van a Filipenses capítulo 3, él dijo, soy fariseo de los fariseos, respetuoso de la ley. Pero es interesantemente que ya cuando este hombre comienza a andar, transitar en la vida cristiana, dice con toda exactitud, toda la escritura es inspirada por Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios. Tratar, hermanos, de alterar este orden, hay que tener mucho cuidado. Es un pleito entre muchos cristianos bautistas. No, que eso esté en el Antiguo Testamento. De que eso nada tiene que ver con nosotros. Y por lo menos hay dos textos que nos van a ayudar. 1 Corintios capítulo 10. Y ojalá que ustedes tomen estos textos, hermanos, como estandarte. Cuando alguien quiera decirle a ustedes, no, que el Antiguo Testamento nada tiene que ver con nosotros. Imagínense usted, si en el ministerio del Señor Jesucristo, que es lo que existía en ese tiempo, solo existía el Antiguo Testamento. Los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, esto era lo que existía. Y ese tesoro lo guardaron los apóstoles. Claro que sí. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. ¿Sí lo tienen? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Todo el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, ¿para quién fue escrito? ¿Para quién? Para nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Lo dice con una puntualidad exacta. Todo lo que se ha escrito, todas las enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento, hermanos, se escribieron para nosotros. Pero hay hermanos que quieren alterar el orden. Hay hermanos que quieren defender su posición ilógica, diabólica, satánica, de querer esconder las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, 2 versículos para que usted pueda defender los conceptos que establece la palabra del Señor. Porque el problema es que a veces no defendemos la posición bíblica porque no tenemos el recurso. No tenemos el recurso. ¿Dónde está el versículo que me ayude para esto? Dice Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No debemos alterar la Biblia. No debemos de añadirle, no debemos de disminuir el consejo de la palabra de Dios, aunque no nos guste. Ejemplo, las hermanas que usan pantalones, ¿se defienden o no se defienden? Los que van al cine, ¿defienden o no defienden eso? El que escucha la música mundana, ¿defiende la música mundana, sí o no? El que anda con las amistades sin conversa, ¿defienden ese lugarcito? Claro, todo el mundo defiende su pecado. Y a eso se le llama alterar el consejo de la palabra de Dios. Y hay que tener sumo cuidado, hermanos, en este sentido. Y gloria a Dios porque ustedes están conmigo aquí y de esta manera estamos aprendiendo exactamente en que no debemos alterar. Dice el sabio Salomón, abran Proverbios capítulo, por favor. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Cada quien defiende su pecado. Cada quien defiende su posición. Hay hermanos que dicen que no hay importancia para venir a la casa del Señor, que no es importante andar en la calle o regalando un tratado o hablando de Cristo. Le restan importancia. Y exactamente eso es alterar el escrito de la palabra del Señor. Proverbios 36 dice así. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuál es el consejo de Salomón? ¿Cuál es el consejo? En Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras. Los casos para reírse que aparecen en Facebook de personas que dicen que viajaron al infierno y que vieron a la Shakira y que vieron al otro, pero tal, y que de pronto vinieron entonces y ahora dan testimonio que el infierno existe. Eso altera lo que dice la palabra del Señor. Lo alteran definitivamente. En Apocalipsis capítulo 1 dice la Biblia que el Señor Jesucristo tiene las llaves del infierno. Lean Apocalipsis capítulo 1 como vía de ejemplo, se lo estoy trayendo, hermanos. Tantas locuras que uno está escuchando a través de las redes sociales. Y hay hermanos que hacen preguntas, ¿y será cierto, pastores? ¿Y será que fueron al infierno? Y hay otros que dicen que fueron al cielo y regresaron. Y saben ustedes que los únicos dos mortales que fueron al cielo y regresaron, ¿quiénes son, Pablo Peña? Dos fueron al cielo y regresaron, ¿quiénes son?
No, no hablo de Jesús. Hablo de dos. ¿Quiénes fueron? Ah, bueno, Pablo, ¿qué color es el caballo blanco de Napoleón? Ah, blanco. Pablo fue uno de los que fue al cielo y regresó, pero no fue en cuerpo, fue en alma y en espíritu. Pero estuvo allá en el tercer cielo. Y a pesar de que estuvo allá, dice, no sé decir absolutamente nada. Por algo él mismo escribió, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Quién fue el otro que fue al tercer cielo? Juan, el apóstol Juan. Fueron los únicos dos. Porque algunos dicen que Enoc está en el tercer cielo, que Elías está en el tercer cielo. ¿No es cierto? Juan capítulo 3 versículo 13 corrobora exactamente que no es cierto. Dice Juan capítulo 3 versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del Padre. Nadie. Hace poquito salió una noticia que los católicos ya no creen que María está en el tercer cielo. Es tremendo. Y es cierto, pues gracias al Señor que están entendiendo que es una falacia lo que ellos enseñaron. Pero no podemos caer en el jueguito de que fui al infierno. Apocalipsis capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Versículo 18, escuche lo que dice. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuche lo que dice. Y tengo las llaves de la muerte y de qué más. Hermano, el que va al infierno de ahí no sale. Y no es que va a regresar para contar. Tuve 5 horas y vea a la Juanga y vea al otro y yo para acá. Gente que le añade a la palabra de Dios, gente que altera el consejo de la palabra de Dios. Y obviamente tenemos que entender que es una obra del diablo para destruir los preceptos y los conceptos que establece la palabra del Señor. Ahora, desde Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento, no le añadan, no disminuyan, no añadan absolutamente nada, pero en Apocalipsis capítulo 22 cierra el ciclo. Miren ustedes, desde el principio hasta el final, el Espíritu Santo tuvo cuidado en decirle al ser humano y en este aspecto en decirle a los cristianos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? Versículo 19. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay un peligro latente, hay un peligro, hermano. Y esto lo están haciendo los evangélicos, los que dicen ser salvos, están alterando lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas maneras de decir no. Una manera de decir no es verbalmente. Pablo, ¿vas a venir el sábado? Dice Pablo, no. Punto. Esa es una de las maneras. Norma, ¿vas a venir el miércoles? No. La segunda manera para decir no. Pablo, ¿vas a venir el sábado? Todo el mundo sabe qué significa eso, ¿verdad? No. Esa es la segunda manera para decir no. Tito capítulo 1,
Versículo 16. Entonces, hay muchas maneras también para alterar el consejo de la palabra del Señor. Hay que tener sumo cuidado, hermano. Hay que tener sumo cuidado. La tercera manera para negar es con mis hechos. Verbalmente digo no. Hago una señal o con el dedo o con mi cabeza, pero hay otros que toman la postura. Dice Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Un ejemplo. En el trabajo soy evangélico, dice el hermano, pero lo ven decir malas palabras, lo escuchan decir malas palabras. Lo miran con un carácter terrible, diabólico. Lo miran con un cigarro en el trabajo, en la universidad. Lo miran haciendo cosas incorrectas, pero dicen ellos que son evangélicos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Con sus hechos lo niega. Entonces yo puedo negar, no verbalmente. Puedo negar con una seña, no, o con mis hechos. Hay que tener mucho cuidado cuando la Biblia dice que no debemos alterar la palabra del Señor. Y alterar la palabra del Señor, hermano, no solamente es arrancar una página, obviarla, pasarla por otro lado, no. Tratar de sacar ventaja, tratar de añadirle o quitarle o ponerle a lo que dice la palabra del Señor. Ese es un pecado terrible según lo que dice Apocalipsis 22, versículo 19. Yo creo que el cristiano, el pueblo de Dios, debe tener mucho cuidado. Proverbios 23. Para cerrar este ciclo de esto. Proverbios capítulo 23. Un consejo bien sabio de Salomón. ¿Quién vendió su primogenitura por un plato de comida? Alejandro. Esaú menospreció por un plato de comida la primogenitura. Ahora dice sabio Salomón, Proverbios 23, versículo 23. Compra la verdad y ¿qué dice? Y no la venda. ¿Y quién es la verdad? Juan 14, 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay hermanos que venden su verdad. Saben que lo que están practicando es incorrecto, pero la defienden. Saben de que esa práctica que están teniendo en la actualidad no es correcta. En el matrimonio saben que las cosas no deben de ser así, pero estamos vendiendo las posiciones. Eso es alterar la palabra del Señor. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado de este sagrado libro. Nunca lo alteremos. Y aunque la palabra del Señor nos clave dardos, y aunque la Biblia nos diga, mira, lo que estás haciendo no es correcto, mejor, hermanos, vale la pena agachar la cabeza y decirle, Señor, ayúdame a hacer los cambios necesarios que tenga que hacer para que esto no esté yendo mal en mi vida. Así que el consejo para esta noche, nunca alteremos la palabra del Señor. Mire, como maestro, como pastor, yo debo tener mucho cuidado. Yo conozco todo esto de lo que le estoy enseñando. Lo he estudiado por mucho tiempo, hermano. Y cuando yo trato de que en la iglesia escuchen lo que dice la palabra del Señor, porque estoy claro, convencido
que esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, no vendamos la verdad, no vendamos la verdad. Hemos comprado la verdad, por así decirlo. Y hermanos, ¿acaso no pagamos un precio por Cristo? Aunque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación y vida eterna, pero usted y yo estamos pagando un precio. ¿Y cuál es el precio? Abandonar todo el estilo de vida pasado que nosotros teníamos. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tengo que pagar un precio, sí o no? Claro que sí. Y no se habla de salvación. Pero imagínense usted tener que dejar todo una práctica o las prácticas que teníamos anteriormente. El cuerpo sufre, el alma sufre, el cuerpo y el alma quisieran que nosotros volviéramos a ese montón de basura. Ese es un precio que tenemos que pagar. Compra la verdad, no la vendas. Nunca alteremos, hermanos, la palabra del Señor. Pongámonos en pie.